estamos felices de ya estar en la segunda sesión de este ciclo de conferencias sobre los últimos meses del gobierno de la Unidad Popular. Por supuesto, aprovechando que este año hay conmemoración importante. La vez anterior, la clase anterior fue en el, presencial en el Teatro de los Dominicos, en Las Condes, y esta vez tiene que ser online porque nos acompaña la muy querida Teresa Marinovich. Ustedes saben que Teresa es profesora de filosofía, estudió filosofía en la Universidad de los Andes y es columnista, eh, y últimamente se ha destacado por su participación en la vida política, ¿no?, del país. Esta vez Teresa nos va a hablar, a recordar lo que fue la ENU, ¿no? La llamada por el gobierno de la Unidad Popular Escuela Nacional Unificada, ¿no? Que era un plan para educar a los niños chilenos, un plan que ya ella nos va a contar en qué consistía, pero que de algún modo fue la gota que rebasó el vaso para que las familias chilenas se rebelaran, ¿no? Así es que los dejo con ella y después vayan haciendo sus preguntas en el chat ahí del canal de YouTube, vayan haciendo las preguntas y yo voy a ir tomando nota y después podemos entonces planteárselas a Teresa. Tere, Gracias, todo Valeria. tuyo. Gracias. Gracias, Valeria. Primero, pedir disculpas. La verdad es que cuando me contactó el profesor Gonzalo Rojas, yo pensé que era remoto, así que estoy felizmente lejos de Santiago. Así que disculpas por no estar presencial. Saludarlo a todos, a pesar de que no veo a nadie, pero bueno, vamos a hacer un acto de fe, porque estoy acá frente a la pantalla y a la única que veo a mí misma, pero bueno. Yo no voy a hacer un análisis exhaustivo de lo que es la ENU, entre otras cosas, porque para eso tienen al profesor Gonzalo Rojas, que sabe mucho más que yo de historia. Pero quiero hacer algunas comparaciones entre lo que era el proyecto educacional de Allende y el proyecto educacional que tiene actualmente la ultraizquierda. Y voy a empezar con una cuestión testimonial. Pocos días después de que empezara la convención, nos dimos cuenta, un grupo reducido de convencionales, de que en realidad dentro de la convención no íbamos a poder hacer nada. Era tan radicalmente extrema la posición de la ultraizquierda, tan débil la resistencia de la centroderecha y de la centroizquierda, perdón, y tan ingenua y tonta la posición de la derecha tradicional que subimos de inmediato que en relación al texto no seríamos capaces, no íbamos a ser capaces de tener la más mínima incidencia. No es necesario explicitar cuál era el plan que tenía esta ultraizquierda, porque quedó claramente consignado en el texto que se rechazó, a Dios gracias. Pero quiero contar o dar algún testimonio. Yo recuerdo que la centroizquierda, yo hablé en varias oportunidades con ellos, con algunos de ellos, personas como Felipe Arboe, Andrés Cruz, el mismo Pato Fernández, me decían que en todo este proceso iba a terminar primando el sentido común. Entonces era desde el comienzo, mientras nosotros, como digo, este grupo reducido, veíamos que se venía un desastre, esta centroizquierda me decía: Tere, no te estreses, estas son propuestas de las comisiones, pero ni siquiera se han votado, entonces están saliendo los ultrones, en fin. Después, cuando se aprobaban las normas en las comisiones, te decían: no, pero es que esto fue en la comisión, en el pleno esto no pasa. Y cuando ya pasaban en el pleno, entonces la última esperanza era que esto se arreglaba en la comisión de armonización. Obviamente nunca se arregló nada y esa centroizquierda, algunos de ellos al menos tuvieron la valentía luego de marcar rechazo, pero mantuvieron la ingenuidad durante un tiempo extendido de la convención. Eso por una parte, por la centroizquierda, o esa derecha concertacionista, ese grupo de gente, por último, que cree, ¿no es cierto?, en el Estado de Derecho y que con la cual uno puede compartir ciertos principios. Luego estuvo la derecha, y hablo en general
algunas excepciones. Creo que Marcela Cubillo fue una de las personas que mantuvo durante todo este periodo la lucidez. Pero la derecha tradicional mostró una torpeza impresionante. Por ejemplo, a poco andar y mientras los supuestos representantes de los pueblos indígenas llegaban exigiendo toda clase de privilegios, la derecha tradicional presentaba una carta con el reconocimiento de una deuda histórica. Imaginen lo que es eso, ¿no? O sea, reconocer una deuda, esto en sentido general, imagínense lo que es reconocer una deuda sin saber exactamente a quién se le está reconociendo, porque no había alguien o un grupo individualizado, sin saber exactamente en qué consistía esa deuda, pero ir dejando cartas consignando estas deudas. La torpeza consistió en suponer, en el fondo, que la conducta de estos pseudo representantes de pueblos indígenas apuntaba a una cuestión meramente simbólica, y no, como de hecho lo era, a la exigencia de espacios de poder político y de reconocimiento económico. El hecho es que nos dimos cuenta de que desde dentro íbamos a tener que informar, que era lo único que podíamos hacer, y que no iba a ser fácil porque no estábamos teniendo cobertura en la prensa tradicional. Se produjo una especie de ostracismo al interior entre nuestros propios compañeros, ninguna organización, ninguna planificación estratégica. Ya voy a llegar a Allende con esto, quiero hacer un comparativo. Pero fue así como decidimos presentar indicaciones y normas en las que las personas pudieran, los chilenos, pudieran comprender cuál era nuestro proyecto político y al mismo tiempo normas en que el totalitarismo de nuestros adversarios quedara al descubierto. Originalmente empezamos a hacer normas, indicaciones, esto, lo otro. Cuando ya nos dimos cuenta de que esto no era posible, se trataba de normas meramente testimoniales e informativas. En fin, ¿qué quiero decir con todo esto? Hay un grupo grande, la mayoría de la clase política no vio venir lo que venía y yo creo que hasta ahora no lo entiende. Y creo que algo de esto también pasó en el periodo de la UP. Luego se produjo el rechazo y tampoco hubo una capitalización del rechazo. Después del plebiscito, uno espera, ¿no? Cuando alguien gana, que esa persona, capitalizar el triunfo significa darle un contenido, ¿ah? Darle un contenido a ese triunfo y darle una interpretación. Por ejemplo, era lo que uno hubiera esperado que, de nuevo, la clase política hiciera, diera por muerto el proyecto político del gobierno, que era coincidente con el texto, que además un texto por el que el gobierno se la jugó, o sea, no es que se mantuvo al margen. Uno hubiera esperado que se le exigiera al gobierno la renuncia expresa a su programa. Nadie lo exigió, muy poco. Uno hubiera esperado que se especificara muy bien las ideas que fracasaron y que alguien como que hiciera este trabajo como de conceptualización de lo que perdió. Hubo un silencio absoluto. Uno hubiera esperado también que se reivindicaran las ideas que ganaron. No se habló de ellas. Que se hiciera una oferta propia, no una propuesta propia, nada tampoco. Entonces, esto es lo que se llama un relato. No hubo relato posterior al plebiscito y cuando no hay relato, prima el relato único que existe, que fue el del gobierno, con la anuencia de Chile Vamos, por supuesto. Entonces, ocurrió que ganó el rechazo, pero acto seguido, los días posteriores, estábamos discutiendo acerca de las condiciones o las características que iba a tener este proceso que venía. Así fue como, hago referencia a esto, porque así es como en política unos avanzan y otros retroceden, a veces incluso independientes de los resultados electorales. Hoy día estamos, por supuesto, mejor de lo que estábamos antes del plebiscito, o sea, de las expectativas que teníamos, pero estamos mucho peor de lo que podríamos estar si es que hubiéramos aprovechado mejor esa posibilidad. Eso es una opinión, obviamente, mi personal, digamos. Nos encontramos hoy con un grupo político que está en el gobierno, que está muy activo y que está intentando resucitar las ideas de Salvador Allende.
De hecho, aprovecho de contarles que en la Fundación Nuevamente, FNM, la fundación de la cual soy directora ejecutiva, estamos trabajando en todos estos primeros meses del año en un documental justamente de Allende, en el que nos vamos a enfocar no en la parte política, no en la parte más conocida de él, sino que en su vida más, en su carácter, en su vida privada. Porque, bueno, en fin, eso ya lo verán, ya se hará público en nuestras redes sociales. El gobierno de Allende presentó en materia de educación un proyecto que todo el mundo conoce como la ENU, es la Escuela Nacional Unificada. Y ya el nombre lo dice todo. Es relevante consignar que, como cualquier proyecto totalitario, ese proyecto usaba términos que inducían a confusión. Por ejemplo, voy a citar textual. Hablaba de la democratización educacional. Este gobierno también usa harto esa palabra, democratizar. Suena bien. Hablaba de la primacía de las mayorías. Suena bien. Hablaba de el impulso popular, del ascenso del pueblo. Hablaba del humanismo, de la capacidad de organización y unidad del pueblo, y así, lleno de terminología ambigua que en definitiva sirven para disfrazar, ¿no es cierto? El impulso popular, bueno, en fin, nosotros oímos, y por eso quiero hacer el paralelo, dentro de la convención, este mismo tipo de conceptos, obviamente había que renovarlo, ¿no? Expresiones igualmente ambiguas, ¿no? El reconocimiento de los pueblos, la igualdad de género, la paridad, el reconocimiento de la multiculturalidad, la democratización de los espacios, etcétera. Hay que poner atención a las palabras, porque la ideología en general, y para qué decir la ideología marxista, ha aprendido a encontrar algunas formulaciones nuevas para camuflar sus ideas antiguas, ideas añejas en realidad más que antiguas, porque hay ideas antiguas que son razonables y que están plenamente vigentes, pero ideas añejas. Entonces, la propuesta de la Unidad Popular en materia de educación se presenta con este tipo, con este relato, con este tipo de terminología, y aparece como una propuesta que viene a resolver dos problemas. Por una parte, el monopolio educacional en favor de los ricos, de eso habla, y por otra, como el problema que había de la educación que se estaba constituyendo en un obstáculo para la democracia y la llegada de los trabajadores al poder. Esos eran los dos problemas que la ENU venía a resolver. Por años, la ultraizquierda ha dicho exactamente lo mismo. O sea, de hecho, el presidente que tenemos llegó al poder hablando de educación. Ha dicho la educación dispone de recursos, digamos, para la educación son necesarios recursos. Quienes tienen más recursos capturan todos los bienes educacionales, o sea, capturan a los mejores profesores, la mejor instalación, lo mejor, y finalmente así quienes tienen menos quedan con peor educación o ninguna, o pocas oportunidades o ninguna. Y la solución la tiene siempre la ultraizquierda y pasa por el hecho de que ellos tomen control total del asunto. Unificar, esa era la propuesta de Salvador Allende y de la ultraizquierda de la convención. Unificar. Un modelo educativo único, deja fuera, obviamente, las diferencias, uniforma, y por lo tanto reduce los criterios y principios de la educación a uno solo, que es el del Estado. O sea, cuando alguien dice que hay que unificar, hay que preocuparse. Cuanto más más algo se unifica, más control estatal, ninguna capacidad o poca de injerencia de los padres y, por supuesto, cero libertad para las instituciones de educación. Y actualmente, aunque esto no se diga, hay un cierto grado de unificación en los colegios municipales, los mismos contenidos, los mismos libros, etcétera. En los particulares subvencionados e incluso en los privados. Yo el otro día justamente discutía con una persona que tenía un puesto, una posición directiva dentro de un colegio
privado, y le decía, siempre estos colegios, cuando uno cuestiona contenidos o dice por qué, qué sé yo, los niños tienen tantas materias, tantos ramos, esto no llegan a ninguna parte finalmente, no, es que el ministerio nos exige. O sea, hoy día hay un nivel de injerencia de la política en la educación que es mucho más grande, más profundo y más radical de lo que habitualmente creemos. Y no me refiero solo a los colegios municipales. ¿Por qué? Porque los colegios privados tienen muy poco margen de acción, muy poco margen. Hay unos planes, unos currículos, en fin. Mientras más se mete el Estado en la educación, más posibilidad tiene de controlar las mentes. Y esto, claro, obviamente en los colegios municipales es un desastre, como hemos podido ver permanentemente, ¿no es cierto?, en redes sociales, circulan, se denuncian cosas. En fin. En abril del año pasado, a propósito de este modelo único, en abril del año pasado, antes de que terminara la convención, nosotros presentamos una de estas normas, como con la Rocío Cantuarias y otros firmantes, varias normas en realidad, pero quiero leerles una textual. La presentamos para mostrar cuál era nuestra manera de pensar y al mismo tiempo dejar al descubierto la manera de pensar de los otros. La norma dice lo siguiente: le estará prohibido al Estado imponer un modelo único de educación. Repito, le estará prohibido al Estado imponer un modelo único de educación. Esa fue una norma que nosotros presentamos. ¿Saben cuántos convencionales rechazaron esta propuesta? Estuvieron en contra de esta propuesta. 92 convencionales, de 155. Ni siquiera de 155, porque en realidad ese día no votaron todos, faltaba gente habitualmente, pero 92 convencionales, más de 2/3, en contra de esta afirmación, en contra de prohibirle al Estado imponer un modelo único de educación. ¿Cuáles eran, por otra parte, los objetivos de esta ENU? No era unificar, controlar, un solo sistema. ¿Cuáles son los objetivos que se plantea la ENU? Entonces, dentro de los que señala, fomentar la organización del pueblo en función de los objetivos del cambio revolucionario. Después, desarrollar en los jóvenes los valores del humanismo socialista. Y es importante ver esto porque cuando uno ve que un proyecto de educación apunta habla de la organización del pueblo, se da cuenta de que la educación se está entendiendo inmediatamente con un carácter estratégico en relación a un proyecto político determinado, que concretamente era el socialismo, la revolución. Entonces, hoy día no se habla en estos términos, pero vemos que la izquierda insiste y avanza en esta misma idea, en transformar las instituciones de educación en estructuras para organizarse. Y por eso justamente es un ejemplo nomás, pero la idea está de que los alumnos de universidades, incluso de colegios, tengan cada vez mayor participación en la toma de decisiones de las instituciones, precisamente por esto, porque la idea es movilizar, no educar. La idea es que esto sirva para organizarse rápida y eficazmente en pos de un objetivo político. Luego, en la convención presentamos la siguiente norma, se la voy a leer también textual. Los establecimientos educacionales particulares tienen el derecho a desarrollar sus proyectos y programas educativos propios. Repito, los establecimientos educacionales particulares tienen el derecho a desarrollar sus proyectos y programas educativos propios. De nuevo, 81 convencionales rechazaron esta norma. Se opusieron a esta norma, la idea de que un colegio particular pueda desarrollar sus proyectos y programas educativos propios, cosa que hoy no existe, insisto, no existe. Hay un cierto margen de acción, pero muy menor al que nosotros nos consideramos liberales, en el sentido liberal clásico, debiéramos exigir.
La ENU tenía un objetivo evidente y explícito de adoctrinamiento. De hecho, había que moldear a las nuevas generaciones de chilenos, moldear, esa es la palabra, inculcarles, comillas, los valores del humanismo socialista. Debían cooperar, de nuevo comillas, en el proceso de transición al socialismo, afianzar el naciente sistema social de vida. Entonces, acá, adoctrinar, de nuevo, les voy a leer una norma que propusimos en la convención, de nuevo, que también se rechazó. Dijimos, la conciencia de niños y niñas es inviolable. Se prohíbe al Estado realizar cualquier acto de adoctrinamiento político. 87 convencionales rechazaron esto. Ahí uno podía ver el nivel de radicalidad de la manera de pensar de estas personas. Y uno puede decir, estas personas son muy extremas, pero tiene que pensar que esas personas que son muy extremas, efectivamente, estaban avaladas por quienes están hoy día en el gobierno. El gobierno se la jugó por la aprobación de este texto. Por tanto, cuando estamos hablando de la ENU y de estos aspectos de la ENU, yo no voy a profundizar en lo que era la ENU, de todos estos aspectos estamos hablando de la forma en que la ultraizquierda piensa. Y esa forma en que piensa la izquierda sigue plenamente vigente y activa. Y yo reitero, creo que la mayoría de los políticos no ha tomado conciencia de esto. Venían por lo mismo que Allende, venían por el mismo proyecto político y siguen persiguiendo el mismo ideal. Y no hay señal alguna de que la clase política esté tomando conciencia de esto, salvo obviamente algunas excepciones, dentro de las cuales está el Partido Republicano, de todas maneras. No hay a nivel social la percepción de riesgo que a mi juicio debiera existir y estar plenamente vivo. Entonces, creo que hay un problema muy de fondo que tiene que ver con entender la formación de las personas como una transmisión de dogmas. Uno esperaría que una persona que, si uno va a educar a alguien, va a tratar de enseñarle a esa persona a pensar. Uno va a despertar en esa persona interés para que ella misma aprenda. Eso es la forma en que yo entendería al menos la educación. Esto es exactamente lo contrario, vamos a evitar que estas personas piensen, vamos a evitar que se salgan de tales o cuales moldes, que reflexionen, que se pregunten, que cuestionen. Todo lo contrario, es una educación dogmática. En fin, suena acá el celular. Perdón. Yo creo que esto que hemos visto, esta coherencia, esta similitud entre el proyecto actual del gobierno, que además es bastante explícito porque Boric hace referencias reiteradas y sistemáticas a Allende, o sea, no lo esconde, digamos. Esta relación que vemos entre el proyecto de la convención, entre el proyecto de este gobierno y lo que fue el periodo de Salvador Allende, debiera preocuparnos mucho, y debiéramos repensar, creo yo, el tema de la educación, porque no se trata simplemente de oponerse a esta idea unificadora, adoctrinadora de la educación, sino que deberíamos tener una propuesta propia. Y yo creo que la propuesta propia nace o tiene que ver o debiera surgir de un cierto diagnóstico de qué es lo que está pasando. Y acá, de nuevo, me voy a salir un poco, pero en el fondo quiero hacerlos pensar en la educación. O sea, yo creo que, a ver, no creo, los niños, después, por ejemplo, de tener, a los niños les gusta oír música, a los niños les gusta, a las personas nos gusta oír música. Después de 12 años de colegio, yo no voy a decir que los niños debieran salir tocando un instrumento, es algo que siempre se dice, ¿no? No, yo me conformaría con que tuvieran un cierto grado de apreciación, de capacidad de apreciar la buena música.
Y sin embargo tú tienes 12 años de colegio, 12 años en que tienen clases de música y lo que oyen es reggaetón. Y yo me pregunto si los profesores de música se cuestionan, si se están preguntando, por ejemplo, si es que están haciendo algo mal. Porque no es que no es simplemente que no toquen un instrumento, es que lo que les gusta es el reggaetón. Entonces, es preocupante como después uno ve que a los niños, a los jóvenes, les gusta la actividad física, les gusta el deporte. Salen a recreo, por lo menos, bueno, sobre todo los hombres, más los hombres que las mujeres, pero salen a recreo y se ponen a jugar fútbol, a pelota, corren, se mueven. Sin embargo, el colegio logra que los alumnos no quieran hacer educación física. Y si tienen la más mínima excusa para saltarse la clase, lo hagan. ¿Cómo logran esto? ¿Cómo logran esto? En castellano, uno puede decir, son 12 años, o sea, ¿cómo puede ser que no sepan redactar algo de manera más o menos decente? ¿Cómo puede ser que no les guste leer después de 12 años de colegio? Entonces, la educación tal y como la estamos teniendo, está bien, no estamos con la ENU, pero es extraordinariamente meritorio lo que está logrando la educación en nuestros hijos. Es meritorio porque no es fácil lograr que una persona que naturalmente podría gustarle la buena música termine oyendo reggaetón, que una persona que le gusta moverse termine odiando las clases de educación física, que después de 12 años de clases de castellano, de lenguaje, no sepan leer y escribir. Es difícil, no es fácil lograr ese objetivo. Están siendo los colegios y la educación de nuestros hijos y de nuestros jóvenes instancias en las cuales se apaga en ellos cualquier deseo de saber, cualquier curiosidad. Están los colegios y las universidades están logrando lo imposible, que es volver tediosas cosas que a la gente le gustan, que naturalmente le gustan. Entonces, para terminar, ¿a qué voy con todo esto? Yo creo que hay que replantearse, no basta con entender cuál es el objetivo de la izquierda en esto, cómo fue durante el gobierno de Allende, qué es lo que quieren hoy. Nosotros tenemos que también replantearnos y pensar qué es lo que queremos en educación. ¿Qué tanto estamos defendiendo la libertad en materia educacional? No puede ser que nuestra única defensa pase por oponernos a libros, ¿no es cierto?, de educación sexual, en que no, qué sé yo, en que eso está bien, pero es un extremo. Pero ¿cuál es nuestra propuesta en materia educacional? ¿Estamos defendiendo la libertad a ultranza en esta área, en este rubro? Tenemos eso, un proyecto propio, un planteamiento propio. Yo pensaba, eh, por ejemplo, en todas las herramientas que están disponibles hoy día en Internet. O sea, antes comprar un libro, como me ha dicho muchas veces mi marido, no, esto que es mucho mayor que yo, eh, antes comprar un libro era un lujo. Hoy día está todo disponible en Internet. Hoy día tenemos los recursos para que cualquier niño chileno salga adelante si es que es bien guiado. Cualquier niño chileno. No se necesita. Hoy día se necesita mucho menos plata que antes. Hoy día no es necesariamente la plata la que hace la diferencia. Están las cosas al alcance de la mano y sin embargo no las usamos. Entonces, en fin, para terminar, el proyecto de Salvador Allende está vivo, está presente y nosotros no tenemos un proyecto alternativo. Y quiero invitarlos, agradecerles esta invitación y invitarlos a que piensen qué es lo que nosotros realmente queremos en esta materia. Gracias, Tere. Yo creo que todos se quedaron con ganas de seguir escuchándote, porque en general les hace bastante sentido todo lo que tú has dicho. Y yo les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas y comentarios ahí en el chat de YouTube. Y, y yo quería empezar estos comentarios, Tere, preguntándote, ¿cómo ves tú la relación
entre los periodos presidenciales o de gobierno y la largura de plazo que requiere cualquier cambio serio en educación. Cuando uno piensa que, no sé, pensemos en los colegios, un chiquillo se demorará 14 años en salir, ¿no? Si que consideramos el prekinder y el kinder. Entonces, em, eh, 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 eso por un lado. Estructuralmente, ¿cómo podemos manejar eso? Y segundo, em, ¿cuáles serían a tu juicio las bases necesarias para unas leyes de educación, unas bases mínimas necesarias para unas leyes de educación que sirvan a este cometido? Yo creo que si bien los periodos presidenciales son cortos, este es un tema que podría desideologizarse si es que hubiera un relato político que intentara hacerlo siquiera. ¿No? ¿Qué pasa? O sea, tú el día de mañana uno es diputado, senador, presidente, qué sé yo, y toma la decisión de hacer una campaña, por ejemplo, tan simple como de lograr que los niños lean. Eso no es algo que debiera generar demasiada controversia. Lo que pasa es que la educación, así como decíamos de Allende, ¿no es cierto?, como una herramienta de organización social y de movilización política. Cuando se entiende así, que así se ha entendido, o se entiende así por la izquierda o la derecha como una cuestión meramente técnica, digamos, de capacitación de las personas para que sean capaces de hacer cosas. Entre esas dos visiones, yo pienso que hay cuestiones que se podrían hacer incluso en 4 años y podrían hacer cambios significativos, como esto. O sea, si tú lograras, por ejemplo, toda la plata que tienen los gobiernos para propaganda, para hacer comunicaciones, ¿qué pasa si tú hicieras una campaña seria de lectura? Una campaña en que tú le contaras a todos los papás de Chile el daño que le pueden hacer al cerebro de sus hijos si los exponen a las pantallas y les dijera, oye, vamos a abrirles una cuenta de Spotify y ahí hay disponible una cantidad enorme de audiolibros. Entonces usted no sabe qué libro comprar, bueno, póngale el audiolibro en vez de pasarle el celular. Solamente eso podría hacer una diferencia enorme, gigantesca en la cultura de nuestro país, en la preparación de un niño. Lo que pasa es que no hay interés en el tema, no hay reflexión sobre la materia. De verdad, o sea, tú de verdad, si tú le enseñas a leer a un niño, no hay nada, ninguna otra habilidad que le pueda dar más herramientas que esa, porque no hay ninguna, digamos, los libros suplen experiencias vitales que tú nunca vas a alcanzar a tener. Esto, ya, y eso no es un tema ideológico, y eso no es un tema, eso incluso es de corto plazo, si tú lo piensas. Entonces, yo creo que acá el problema es de falta de perspectiva, de falta de profundidad de la clase política, sobre todo de nuestro sector. Falta de profundidad, falta de reflexión, falta de entendimiento de para dónde va la cosa, de no de seguir aumentando y aumentando y aumentando contenido. Y no, se me olvidó tu segunda pregunta. Era preciso, o sea, tiene relación con lo que has dicho, que era cuáles serían los mínimos necesarios en una ley que propenda o que de algún modo ate ciertas cosas en este sentido. Bueno, yo creo que justamente, o sea, yo creo que el gran problema que tenemos es el maximalismo. Un profesor mío decía que si los alumnos de cuarto medio hubieran estudiado los contenidos que de acuerdo al Ministerio de Educación tienen que estudiar, serían todos candidatos al Nobel. Y lo que tenemos es no, es gente profundamente desmotivada. Entonces, yo creo que una cuestión esencial pasa por dar libertad absoluta y descentralizar y privatizar, aunque suene mal, al máximo. Yo era de la idea, hasta hace algunos años,
de que, bueno, que el Estado tenía que llegar a distintos lugares porque el mercado no iba a llegar. Entonces, estoy en este minuto hablando desde una zona del sur, cercana a un pueblo que se llama Entre Lagos. Y yo decía, claro, el Estado tiene que llegar acá, ¿no? Porque ¿qué hace la familia que vive acá y no tiene dónde llevar a sus niños al colegio? Y en realidad no es un buen negocio poner acá un colegio, en fin. Y el Estado llega. Y entonces el Estado tiene acá una escuela, un colegio municipal. Y en ese colegio municipal, ponte tú que hay en total 15 niños. Entonces hay un solo curso, es una mezcla. Entonces hay niños de 10, de 8, y el Estado también llega, entonces va donde la familia que vive por acá cerca le manda una liebre, lleva al niño al colegio que el Estado le pone, y el niño come ahí porque el Estado le da. Y muchas veces esos padres de esos niños no son conscientes del, de las posibilidades que ese niño podría tener quizá, porque está todo dado entre comillas, porque lo que reciben es muy, 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 muy malo. Entonces, ¿qué sería mejor? Que ese niño partiera y tuviera que andar todos los días, hora y media en un bus y acercarse a un colegio donde sí hay más infraestructura, donde hay profesores interesados en ir a hacer clases. Imagínate lo que significa llevar a un profesor a vivir lejos en un pedazo del pueblo en el sur con 10 alumnos. Es muy difícil que alguien tenga una motivación profesional por llegar acá. Entonces, ¿qué es mejor? Que el niño centralizar un poco y lograr que la gente se vaya a estos centros donde hay una cierta cantidad de masa crítica y entonces reciban algo mejor, o quedarnos así, con que el Estado no llega a tu casa, alimenta a tu hijo, qué sé yo, y tú puede que pases toda tu vida, toda la vida de tu hijo, sin darte cuenta de que eso que el Estado te da, en el fondo, está condicionando negativamente o definitivamente quizá para mal la vida de tu hijo, porque efectivamente está en un colegio en el cual no va a aprender nada, o muy poco, porque no va a estar exigido, porque, qué sé yo, el pobre profesor no da abasto, porque tienen niños de distintas edades. Entonces, claro, llega el Estado, pero llega pésimo. Entonces hay que desafiar estas premisas desde las que hemos pensado durante tanto tiempo, ¿no? Que el Estado tiene que llegar, que el Estado, que el Estado, que el Estado. No, totalmente liberal. El Estado hoy día, yo hice el cálculo hace pocos días, de qué pasa si uno elimina el Ministerio de Educación, lo hace desaparecer. Si tú toda la plata que se gasta en educación en Chile, incluida la de burocracia, se la pasas a todos los niños que hoy día reciben algún tipo de ayuda estatal, estoy hablando de niños, no estudiantes universitarios. Cada niño que recibe hoy día algún tipo de subvención tendría 3 millones de pesos al año para su educación. Entonces uno dice, y no todos esos niños que reciben su... Entonces, esto es un desastre, hay que liberalizarlo a full, con todo. O sea, yo soy partidaria del voucher, pero en la forma más radical, más neoliberal que exista, porque en definitiva es plata en la mano de los papás para que vayan y elijan el colegio donde quieran y que la tengan ellos, no que va a dar al colegio, va a dar a los padres. Cheque escolar, voucher, ponle como quieras. Libertad, porque hoy día me acuerdo que una convencional me contaba la tragedia que había perdido el trabajo y al perder, se había separado, había perdido el trabajo, había sido una seguidilla de drama, y entonces tuvo que cambiar a sus hijos de colegio. Y ella era muy de izquierda. Entonces yo le dije, tú te das cuenta que si el Estado, porque en el fondo lo que te dijo el Estado en ese entonces es, trae a tu hijo, o sea, si tú quieres ayuda mía, entonces tú tienes que ir al colegio municipal. Esa plata no te la doy a ti para que tú decidas, sino que si tú fregaste, te lo traes para acá. Guille, claro, me queda mirando así era como que le estuviera hablando de otro, en otro, como en un lenguaje de otro planeta, así como una cosa que no se le había pasado por la cabeza. Entonces, el desafío nuestro es liberalizar, desde mi punto de vista.
En el chat tenemos que esperar un poquito a que aparezcan las preguntas, que vamos un poco a destiempo, pero hay algunos comentarios que apuntan también al sistema de educación de los profesores, porque claramente aquí hay un tema que es la familia, ¿cierto? Está el Estado, que ojalá estuviera lo menos posible, como dices tú, y los profesores. Entonces, en el caso de los profesores, uno también podría preguntar, bueno, ¿y qué hacer para educar buenos profesores? Y uno tiende a pensar que también en liberalizar, pero ¿será tan así? ¿O en ese caso, a tu juicio, el Estado debiera hacer algo? Flexibilizar, porque también está el caso de gente que quiere hacer clases por un tiempo, gente joven que viene saliendo de la universidad y le encantaría hacer clase porque hace clase, qué sé yo, sabe mucho matemática, pero no puede, porque está todo rigidizado, es un problema. Hay, eh, 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 tuve un caso cercano de una niñita, digamos, de 18, de veintitantos años, que no toleró la experiencia por las malas conductas y el nivel de amenaza y agresividad. Pero de nuevo, o sea, una serie de rigideces de que aquí el único que puede hacer clases o buenas clases es un profesor, cosa que es falso. ¿Por qué va a ser necesariamente un profesor la persona que mejor explica no sé qué cosa? O sea, probablemente para explicar física o mecánica puede ser mejor literal un mecánico. ¿Ah? ¿Por qué esta rigidez de, insisto, de estar dentro de de esta mentalidad como tan burocrática en el fondo, en que todo se piensa desde el papel, el certificado, el título? Yo creo que los títulos profesionales hoy día valen cada día menos. O sea, la gente y la gente joven está muy confiada sacando carrera universitaria, pensando que eso da garantía, y uno ve que salen de la universidad, de los centros de formación técnica, completamente inútiles. Y después se encuentra con gente muy competente y que se ha vuelto competente en la práctica, por el trabajo, por su empeño, por su educación. O sea, a mí me ha tocado muchas veces que he contratado, digamos, que termino contratando de periodista a una persona que estudió, qué sé yo, no sé qué cosa, técnico de audiovisual, a otro que no estudió, y en fin, o sea, hay que salir de estas rigideces mentales en que nos tiene metido esta mentalidad tan socialista que tenemos incrustada, y que también es parte, creo, de un poquito de nuestra idiosincrasia, una cosa como poco original de repente, como de no tener ni una capacidad de imaginarnos las cosas un poquito diferentes. Y los colegios no ayudan en esto, no ayudan nada, porque de nuevo, ¿no? Es que hay que cumplir con los objetivos, hay que cumplir con los mínimos, hay que... Cuando uno quiere educar en serio, cunde poco. Si uno quiere educar a un niño y crearle intereses, en principio cunde poco. Si tú quieres que te cunda mucho, y muy rápido, va a ser contraproducente. Los primeros pasos a lo que tú tienes que lograr es que este niño como que despierte, se interese, tenga curiosidad. Eso es lo que tú tienes que lograr. Motor propio. Y yo creo que eso tiene que estar muy metido en nuestra mentalidad y en nuestro sector. Tenemos que desarrollar un pensamiento y una propuesta propia en este ámbito, porque finalmente es el que hace la diferencia en la vida de las personas. O sea, la educación es fundamental. Tal cual. Juan Pablo Zúñiga, que es chileno, pero que vive en Estados Unidos, pregunta si habría alguna manera de reintroducir la educación cívica en los colegios, pero de un modo blindado, de modo que, o sea, que no se ideologice una cosa como la educación cívica. Mire, yo creo que hoy día hay que sacar lo más posible, porque estamos como, uno dice, claro, tienen que tener educación seria, ¿cómo no van a saber esto, no van a saber lo otro? Pero vuelvo a lo mismo, tenemos que lograr niños interesados,
Ese es el objetivo, porque con niños interesados y con niños que leen, con niños pensantes, o sea, hace un tiempo mi marido me decía, en Chile podría haber una diferencia, un cambio sustancial si es que se obligara a todos los estudiantes a leer un libro de Axel Kaiser que estaba leyendo él, que era el economista callejero. Y es verdad. Entonces, más allá de meter cosas, de meter contenidos y qué sé yo creo que tenemos que, el cambio es más radical y más profundo, y me da la idea de que depende más de las mamás y los papás que de los colegios, de los programas y de las estructuras políticas. O sea, el cambio político más importante del tiempo que necesitamos hoy es un cambio que creo yo depende de las mujeres. Y esto no lo digo con un discurso así pro mujer, barato o cliché, lo digo muy en serio, porque yo creo que la labor de educar a estos seres humanos que uno a rato odia, que son los propios hijos, es un trabajo difícil, demandante, exigente, y que muchas veces se ha abandonado. Cuando pensábamos, cuando yo veía estos 500.000 jóvenes, creo que fueron los que salieron durante el periodo del estallido social, Mm. uno dice, ¿quiénes? Ya, vándalos, delincuentes, llamémoslos como sean, pero claramente no eran hijos de familia que los cuidaran y los quisieran y los acompañaran, no. Entonces eran 500.000 personas, de las cuales la mayoría seguramente eran niños medio abandonados. Entonces, el cambio político más importante que necesitamos hoy es un cambio que pasa por la mujer. Yo eso lo creo, pero profundamente, profundamente. Tere, y acá hacen una pregunta, pero la vamos a dejar para el final, ¿ya? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Mi Después teléfono. después te vas a dar cuenta por qué. Eh, no, pero esto de la mujer, los que me conocen de Foro Republicano, les debe estar dando risa, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y yo también estudié una carrera y también trabajé y etcétera, pero me doy cuenta que lo necesario que es que las mujeres estemos más presentes en la vida de los niños y en la educación de los niños, no solo en los valores, también incluso en lo intelectual, ¿no? Así es. Entonces, em, ¿qué políticas públicas? Porque hoy en día gobiernos de todos los colores a lo que apuntan es que las mujeres puedan salir de la casa, porque es como el derecho de la mujer de salir de la casa y trabajar y uno no ve, o tal vez yo no lo veo, que Chile tenga una capacidad económica o productiva que permita realmente que las mujeres estemos no solo unas 3, 4 horas afuera y nada más. No sé, Bueno, es ¿cómo que lo ves yo tú? creo políticas públicas de flexibilidad, yo creo que son súper importantes, porque también es bueno, por lo menos para mí, esto es súper opinable, pero para mí también es bueno poder trabajar un poco fuera de la casa y fuera de los niños, por esa razón de que uno a ratos, ¿no es cierto?, los odia profundamente. Entonces, yo creo que es bueno, pero hay muchas políticas, o sea, estamos en una dirección exactamente opuesta a la que yo creo que deberíamos ir. Primero, estamos rigidizando mucho el mercado laboral. Y eso va a ir, obviamente, en desmedro de las mujeres. Cuantos más, ahora en Francia se está, no sé si vieron que están eh, tratando de impulsar una ley de, ¿cómo era? De licencia menstrual, licencia médica para las mujeres en sus momentos de menstruación. Entonces tú dices, vamos transformando que realmente las mujeres nos estamos volviendo el cacho, Sí. un cacho espantoso para cualquier empresa, para cualquier trabajo. Entonces yo creo que habría que apuntar a flexibilizar mucho y también a crear conciencia de parte de las mujeres, porque claro, hay un abuso absoluto de las mujeres en términos de licencias médicas y de aprovechamiento, a veces entendible, porque pucha, puedo usar licencia y estoy más tiempo con mi guagua, pero eso de todas maneras no deja de ser un abuso.
y hay un abuso de parte de las mujeres. Entonces, todas estas políticas de rigidización son fatales porque perjudican a las que quieren hacer las cosas bien, ser responsables, no ser abusivas, en fin. Eh, no veo yo, y también una revalorización, pero de nuevo eso no es tanto una política pública, porque claro, la revalorización del papel de la mujer, del trabajo de la mujer en la educación de sus hijos, es algo más bien cultural, no pasa, creo yo, por políticas públicas. Y está muy devaluado esa función y ese trabajo. ¿Ah? De hecho, te dicen, y además es como muy elitista esto, porque en el fondo, no, es que la mujer tiene que trabajar, no sé qué, no sé cuánto. Y ya, o sea, en el fondo lo que tú estás diciendo es que tiene que haber otra que se lo cuide. Entonces, porque en el fondo siempre hay alguien que tiene que cuidar a estas criaturas, ¿no es cierto? Entonces, es una cosa bien elitista, es como que, claro, la mujer tiene que trabajar, no sé qué, y bueno, debe haber otra que le cuide a los hijos en paralelo. Entonces, en fin, yo creo que estas cosas no son cosas de políticas públicas, salvo de relatos políticos, quizá mucho más de relato que de política, de política en el sentido de vamos a implementar tal o cual cosa. En el minuto en que socialmente se empiece a revalorizar, a que haya gente que levante estos puntos que estás haciendo tú, y adquiera prestigio esto de estar en la casa, educar a los hijos, sea reconocido como un trabajo, como no, yo no trabajo, yo solo estoy en mi casa, es una frase típica de un montón de mujeres. Sí. Pero yo creo que eso no es algo de política pública, si bien puede haber algunas cuestiones comunicacionales, qué sé yo, o algunas medidas o algunas ayudas. ¿Qué pasa también hoy día? Que la mujer está muy abandonada. Hoy día no existen estas redes de protección, ¿no es cierto? O sea, la gente vive lejos, o sea, hay poca familia, ¿no es cierto? Entonces, la niña, la mujer que acaba de tener un hijo, resulta que tiene al papá a veces ni lo conoció, lo ve de cuando en cuando, pero muy lejanamente, porque un poco la abandonó al nacer, nunca se preocupó de ella, entonces tiene la mamá, pero la mamá vive lejos porque la ciudad es grande y son pocos hermanos, entonces no tiene hermanas en las que apoyarse, entonces hay todo un entramado social que no existe, que existía y no existe hoy y que dificulta mucho el día a día de una mujer que tiene un hijo, por ejemplo. ¿Y cómo se suple eso? Probablemente puede haber alguna política pública orientada, qué sé yo, a fomentar la vida de barrio, ¿no? A transformar los barrios en, en comunidades reales, digamos, de apoyo mutuo, de asistencia y, en fin, o crear más asociaciones intermedias en las cuales la gente, eso, pues, se encuentre, tenga más amigos, más, pero de nuevo es algo muy cultural, muy de fondo, no va tanto por el lado de la política pública como por un cambio muy espiritual. Claro, el problema es ese, que uno tiende a pedirle a la política pública lo que no puede dar, y es una tentación grande porque uno nota que los problemas más de fondo son culturales y están amparados además internacionalmente por países mucho más grandes y más poderosos que el nuestro, ¿no? Con mayor influencia, digo, y con todas unas redes de prensa y de... Entonces, en ese sentido, ¿cómo pareciera un poco titánica la tarea de cambiar la cultura, o no cambiar la cultura, pero de ir metiendo cuñas en la cultura de a poco, ¿no? Em, de modo que al final, o sea, al final uno dice, bueno, ¿y la Agenda 2030? ¿Qué pasa con la Agenda 2030? ¿Qué esfuerzos va a hacer uno si al final los gobiernos van a estar sometidos a esta cuestión? Y, ¿qué Por eso piensas tú de yo eso? creo, no, yo creo, claro, yo estoy como despreciando mucho la política y es divertido porque yo como que me dedico a eso un poco, ¿no? La fundación en que yo trabajo es una fundación Sí. eh, política. Estuve el año pasado en política y aunque no quiera hacer una carrera política, estoy en cierto sentido en eso.
No, yo creo que es tremendamente importante, pero tremendamente importante que llegue a la política gente que tenga algún ideal, que no vaya simplemente porque este es el lugar donde más y mejor puede figurar, o el único lugar donde puede ganar el sueldo que no logra ganarse en el espacio privado. Que llegue gente buena a la política, que llegue gente con ideales, que llegue gente normal sin sentido mesiánico. O sea, gente que tiene un ideal, pero que no se cree salvador del mundo. ¿Mm? Y eso es bien difícil, ¿ah? Porque uno oye durante la campaña del rechazo, entonces había gente súper dije, amorosa, que se me decía, Tere, salva Chile. Y yo pensaba, tengo un hijo de 14 años y como que no estoy logrando que se pongan las pilas con el estudio, o sea, como que si no, si no estoy llegando a ese objetivo, difícilmente vamos a poder cambiar Chile. Entonces, de repente, y eso, claro, una persona que tiene hijos, tú tienes hijos, yo tengo hijos, tienen un cable a tierra permanente. ¿No es cierto? Hay muchos alguienes que te miden y te dicen que no me oíste, que se te olvidó no sé qué, un cable a tierra. Pero hay gente que no tiene esos cables a tierra. Y es importante que a la política llegue gente que tiene cable a tierra. Un entorno, una familia que le dice las cosas como son, que no los mitifican, que no los adulan, en fin, que no se cree el cuento, que no se desorienta tanto. Y yo creo que no está llegando lo mejor de lo nuestro a la política. Los mejores nuestros no están llegando a la política, al revés. En la política, entre la gente más de derecha, los mejores están en el mundo privado. Y eso es lo que nosotros tenemos que revertir eso. Tenemos que tratar de revertir eso. Y lo digo así con un poco de cargo de conciencia, porque yo me cargaría que un hijo mío se dedicara a la política, pero eso es lo que tenemos que lograr, que encontrar talentos desde el punto de vista intelectual, personas buenas, personas motivadas y sobre todo personas psicológicamente normales o más o menos normales. No 100% no existe la normalidad, pero más o menos normales. Claro, sería lo ideal. Sí. Pero es Una, raro, es un fenómeno excepcional. sí, exótico, claro. Sí, pues, hay demasiado freak. Pero una persona pregunta, dice que cuenta que en Inglaterra hay un sistema en que se le paga un sueldo, el Estado le paga un sueldo a los abuelos por estar con los niños y si eso serviría aquí para fomentar un poco las redes familiares y todo eso. ¿Qué crees Podría tú? ser. O sea, mi mamá no, yo creo que no aceptaría ese sueldo, pero no aceptaría esa contratación. Pero, pero, claro, es el tipo de medidas, ¿no? Pero finalmente tú dices si es que el sueldo es como, mira, estoy como muy de acuerdo, me tinca, pero también me preocupa, es como esos bonos por natalidad. Uno dice que susto que alguien se ponga a tener hijos por el bono, porque qué miedo. ¿Ah? Sí. Entonces, depende como del entorno en que se dé esto. Si es para bueno, el abuelo que quiere al nieto tiene la posibilidad además de dedicarle tiempo porque esa plata que le da el Estado le da un cierto margen, un cierto grado de tranquilidad para poder hacerlo. Claro, fantástico. ¿Qué pasa si el abuelo es un desastre? Recibe esta plata y te fijas, entonces de nuevo volvemos a lo mismo, un Sí. problema como profundo, moral, que no descarta soluciones a nivel de políticas públicas. Yo no las descarto, yo creo en la política, creo en la importancia de la política, pero no me olvido de que en el fondo, antes que la política, están estas otras cosas. Y uno nunca tiene que perder de vista que finalmente, cómo logramos este espíritu, no cómo logramos este objetivo, sino que cómo logramos crear esta mentalidad para que tal o cual política pública funcione bien y no se transforme como a veces se transforman en incentivos perversos. Mm. ¿Cómo podríamos hacer
un manual, me fui para otro lado ahora. Esta es la penúltima pregunta y después viene la que hizo una persona por ahí. Ya. Sí. Eh, ¿Cómo podríamos ayudar a las familias chilenas, sobre todo aquellas familias que tal vez no se percatan, ¿no? Que hay un problema grave en los colegios, incluso en algunos colegios particulares, ¿no? Particular pagado, como se dice, en que las familias no están al tanto, ¿no? De lo que pasa con sus niños en las montones de horas que pasan en el colegio, que son hartas, ¿no? Hartas horas. Demasiado. Em, ¿Cómo será buena idea, que no sé, esto es una cosa mía, un rollo mío, pero hacer una especie como de manual, no sé explicarlo, de protocolo, de cómo algo sencillo que llegue a la señora Juanita y la señora Juanita se preocupe de que en su colegio, no sé, hay que revisar los libros, hay que hablar con tal persona, hay que juntarse con los papás, hay que armar buenas migas con los papás del curso, hay que, no Bueno, sé. pero Valeria, lo que tú estás diciendo, yo creo que el problema de la política es que les falta sentido práctico. ¿No es cierto? La mortalidad infantil en Chile se redujo porque a un médico se le ocurrió que era buena idea enseñarle a la mamá a hervir la mamadera, Mm. hervir el agua. Y listo, y se produjo un cambio así. Y yo coincido 100% contigo, que de repente, oye, uno podría hacer un manual con 5 cosas básicas. Mm. Me lo decía hace poco un gran amigo mío que trabaja conmigo. Me decía, era una persona de clase media, pero que me conoce muy bien, conoce mi casa, conoce. Entonces me dice, hay cosas que para ti son obvias en la educación de tus hijos y que mucha gente no las considera porque no es parte como de su acervo cultural. Entonces tú encuentras obvio que no va a haber una televisión Mm. en la pieza de los niños, por ejemplo. Tú encuentras obvio que no le va a dar un celular a un niño de 12 años, ¿no es cierto? De 10 años. Tú lo encuentras obvio. Y hay otras personas que no tienen idea de eso, no se les ocurre, no lo saben y le están haciendo sin querer un daño a sus hijos porque no lo saben y es algo tan simple como eso. Entonces, yo coincido contigo, o sea, de repente las soluciones son simples, pero claro, no son políticamente exitosas. Pues imagínate tú, hola, soy candidato a, no sé, a gobernador de Santiago y voy a hacer un manual para las mamás para que hagan las tareas con los hijos. Suenan como penca, po, Sí. fome. Eh, eh, Pero en el fondo, claro, si uno estuviera en el poder así, yo pienso que ese tipo de cosas pueden hacer una diferencia increíbles, mucho mm, más importantes que las otras. O sea, quizá gobernar es más fácil de lo que uno se imagina, no me lo había planteado así, pero de repente, claro, que uno dice, si una persona que gobierna, ¿no es cierto?, llegara al poder y se propusiera 3 cosas como esa, así como que tú digas, mm, no sé, vamos a lograr que los niños lean, vamos a lograr que los papás coman juntos y que, no sé, que la gente pague menos impuestos. Oye, y a lo mejor es un gobierno súper exitoso, que hace un cambio, marca un antes y un después en la historia de Chile. puede ser. Hoy sería fantástico. Hagamos el manual. Hagamos el manual. Me Sí, gustó, me sí, gustó. ¿viste? Podemos juntar nuevamente con el foro y hacemos el manual. Bueno, si tú tenías un manual, nosotros te lo editamos, te lo animamos, le ponemos. Trabájate el manual, po. Lo encuentro genial. Sí, lo voy a hacer. Lo Sí, voy a pero hacer. 5 cosas, pues no puede ser Sí, como el programa de gobierno de un candidato que eran como no, po. 300 páginas que Tiene conocemos. tiene que caber en algo que sea como Claro, de una hoja. Tiene que ser una claro, cosa muy sencilla. claro, Ya, claro. Tere, te voy a preguntar, esta es la última pregunta, muy interesante en los comentarios ahí en el chat. Eh, Comentarios como que el ministerio odia a los que educan en casa, Sí. y es verdad, ponen muchos problemas. Todos los años cambian las reglas para la inscripción. Claro, porque la educación en casa es lo... Es que yo estoy de acuerdo con esta persona que está viéndonos porque yo también estuve ahí
intentando hacer eso. Sí, no, lo hice un año entero. Y Ah, ¿en hubiese serio? seguido, sí, sí. Ah, pero qué interesante, Es ya, muy interesante. Eso es otra ya. cosa que hay que fomentar más. Pero bueno, pero hay Ya. que hacerlo para callado porque para que, para que el ministerio no siga poniendo trabas. Bueno, la pregunta que hacía alguien por aquí era, ¿qué estás esperando para ser militante del Partido Republicano? Yo le tengo un cariño enorme al Partido Republicano y un cariño muy grande también a José Antonio, pero, pero yo tengo que mantener también, en parte por mi trabajo y también por mi manera de ser y por mi carácter, tengo que mantener una libertad que no me da la militancia. O sea, tengo que poder decir el día en que no esté de acuerdo o no estoy de acuerdo con cualquier militante del Partido Republicano, con el mismo José Antonio, tengo que tener la libertad de poder decirlo sin ningún problema, sin ningún dolor. Y no puedo ser militante para eso, o sea, uno no puede ser la militante díscola, para eso no militáis nomás. Entonces yo corto por lo sano. Está bien, suena muy, muy sensato, la verdad. Pero bueno, pero votamos por ahí. Sí, claro. Sí. Claro que sí. Tere, te agradezco muchísimo, muchísimo tu Ya, pues tiempo, muchas gracias Valeria. tu Muchas gracias paciencia y con nosotros. no, ni una. Muchas gracias por esta invitación y bueno, los invito a ver el documental de Allende que vamos a sacar por ahí por mayo. Así que Genial. está basado en la biografía sentimental de Allende. Va a ser Es, es- buenísimo. es bien es Sí, bien impresionante. así Sí, se dice. sí, el mito, el ídolo de las feministas. Ya. Bueno, gracias Gracias, Valeria. Tere. Muchas gracias. Ya, Buenas noches. Saluda ya, ahí gracias. a tu marido que ha estado cerca. Sí, ya, gracias a Dios. Chao, adiós. Yo les agradezco a todos los que nos están viendo. Agradezco también a Mauro, a Andrés, amigos míos que me están ayudando a sacar esto adelante como Foro Republicano. Ellos trabajan conmigo en Foro. Estamos muy contentos de haber podido hacer esta charla, aunque no se haya podido hacer presencialmente. Y los invitamos a la próxima, que es en mayo, y esa sí va a ser presencial y además va a ser transmitida por streaming para toda la gente que está lejos, fuera de Santiago. Un abrazo muy grande, los esperamos en todas nuestras actividades de Foro Republicano y sobre todo también los invitamos a revisar todo el material audiovisual que hay en nuestra página, que es mucho, tienen que meterse a la parte de videos y a la parte en vivo. Y ahí van a encontrar las clases, los streamings, todas las cosas. Muchas gracias a todos y nos vemos. Buenas noches.